Buenas noches, Pierina. Buenas noches, Fabián, Cielo, Paucar, Abril, Esther. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ashley, Mejía, Aparicio, Ariana, Ok. Gracias por el dato, Rosy. Dafne, Ceballos, Diana, Angelí, Bianca, Juan Ignacio, Damaris, Moisés, nombre bíblico. Muy bien. Bueno, chicos, Xiomara con S. Primera vez que veo el nombre de Xiomara con S. Fernando Marcelo, Aldo Calderón, ¿sí? Ahí está. San Marcos 9, ¿quién es? Rosy, ¿no? Profe, lo veo otra vez. Ah, ya, ok. Chévere, Rosy. Ya, gracias. Bacán. Ya, ok. Me dice por aquí su tutora que no me conocen, ¿sí? Así que primero me presento, ¿no? Sí. Bueno, pero por lo que veo, algunos me escriben que sí me conocen, parece que sí. A ver, sí me conoce, por ejemplo, aquí me dicen compañero. Bueno, me presento para aquellos que de repente es su primera clase conmigo o sus primeras clases aquí en la Academia Bones. Por aquí hay algunos que sí me conocen, me dice, profe, ya es mi cuarto ciclo, ¿sí? Pero otros me dicen, no, de repente por ahí es alumno nuevo. Así que quienes saludo ahí, bueno, está mi nombre es César, mi apellido es Padilla y soy profesor docente del curso de geografía. Así que vamos a empezar rápidamente entonces con el curso porque solamente tenemos 50 minutos, jóvenes, y el tema de hoy es, si bien un tema inicial, ¿sí? Es bastante amplio y es la base para un tema muy importante que es climas del Perú. Entonces, el tema de climas del Perú es un tema muy recurrente en examen de admisión San Marcos. Pero si no sabemos climatología general, entonces no podemos entender más adelante cuando hagamos climas del Perú. Entonces el tema de hoy es un tema muy importante, muy importante. Desde ya, desde tu primera clase vienen temas importantes, ¿sí? Cada clase es importante en cada curso, ¿sí? Entonces, bueno, tu mayor atención posible, ¿sí? Deja de estar viendo Magali y mira aquí a tu profe La Padilla, ¿sí? Respecto aquí en tu clase de geografía, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar entonces, ¿sí? Con el tema que vendría a ser sobre clima, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más puntuales, ya no me puedo extender mucho por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto? Iker B, Iker B, buenas noches. A ver, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Ahí está, está al final. Ya, ahora sí, vamos aquí. Ahora sí. Listo. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí se ve, ¿no? Apago mi camarita para que te concentres en la PPT. Listo. Bueno, vamos con el tema de clima. Primero hay que diferenciar dos términos. Lo que es el tiempo, profe, el tiempo cronológico, minutos, horas. No. El tiempo atmosférico. Hay que saber diferenciar entre el tiempo atmosférico y el clima, porque son términos que se han ido confundiendo con el tiempo. Los medios de comunicación se han encargado ahí de distorsionar, de confundir a la población sobre el tiempo atmosférico y sobre el clima, ¿sí? Muchos medios de comunicación a veces dicen, no, vamos a ver el pronóstico del clima. No es el pronóstico del clima, es el pronóstico tiempo, del tiempo atmosférico. Exacto, ¿sí? Ahora, ese tiempo atmosférico, ¿sí? Ese tiempo atmosférico también lo puedes llamar tiempo meteorológico, ya que es la meteorología la ciencia que se encarga de estudiar este tiempo, ¿sí? Ajá, qué bonito mi Trujillo. Y dice, ah, caramba, cielito de Trujillo. Muy bien. De donde son las Misses, ¿no? Las mujeres más bonitas dicen que están por allá por el norte, por Trujillo, por la Libertad, ¿sí? Las Misses. Miguel Ángel también, ¿sí? Ahí está, bueno. Parece que tenemos gente del norte por acá, ¿sí?
Muy bien. Bueno, esto es lo bueno de la virtualidad, ¿no? Que hay estudiantes de diferentes partes de, de, de Perú, ¿sí? Fernando ya es internacional, mira, está en Arica, dice. Una vez estaba en una clase y había una alumna que estaba en Arequipa. Subió al techo de su casa y a través de la cam me enseñó, a través de la cámara me enseñó el Misty. Chévere. Conocí el Misty al menos virtualmente, porque no he ido a Arequipa hasta ahora. Y la alumna me permitió ver el Misty a través de la cámara. En la selva, profe. Ajá, Aldo de la selva. Ajá. Me encanta la selva por su clima. Ahora, vamos a ver cuál es el clima y el tiempo, ¿verdad? No me distraigan mucho. A ver, el tiempo atmosférico es, en Arequipa es más probable ver el Misty en cualquier parte que te encuentres en la ciudad. Sí, me imagino, ¿no? Es como cuando estás en Ancash y es muy fácil ver el Huascarán, ¿sí? Cuando estás en Huaraz, así. Ujú, muy bien. Dice por aquí, recién, vivo por aquí, recién soy nuevo. En la selva. Ah, ya, Aldo está por la selva. Yo ando en Posuso, los insectos no son... Sí, ¿no? Hay partes de la selva, sí, sí, sí. Eso que no sea Huánuco. En Huánuco también. Muy bien. Bueno, entonces, como te estaba comentando, el tiempo atmosférico, jóvenes, ¿sí? El tiempo atmosférico es la condición del aire en un lugar y por cuestión de horas, ¿no? Un periodo corto. El tiempo es cómo está la atmósfera o el aire en un lugar por un momento dado. Obviamente esa condición va a ir cambiando con el pasar de las horas. Por eso se dice que es de corta duración, ¿sí? Ahí puedes ver, ¿no? La ciudad de Trujillo, mira, ve ese cielo de la ciudad de Trujillo. Mira cómo está el cielo de la ciudad de Trujillo a las 10 de la mañana. Azul, nubes blanquitas, calorcito, ¿no? Primaveral, ¿no? Como la dicen a la ciudad de Trujillo, ¿no? Ciudad de eterna primavera. Pero ya a las 4 de la tarde las condiciones ya no son las mismas, mira, ve. Mira Trujillo ahora, mira. Cielo un poquito más gris. Se puede apreciar por ahí, creo que no. Por ahí friecito de repente, ¿sí? Hay menos llegada de rayos de sol, ¿no? Entonces, ese cambio de la condición del aire es el cambio del tiempo. El tiempo cambió. Entonces, el tiempo cambia con el pasar de las horas, ¿sí? Por eso que se pronostica día tras día. Lo que se pronostica día tras día es el tiempo, no el clima. El clima no se pronostica, es el tiempo. Se va pronosticando día tras día, horas tras horas. Es pronosticable en algunos lugares, ¿no? Es muy, muy sencillo pronosticar el tiempo. En otros lugares es un poquito más difícil por diversos factores que van a influir, ¿sí? El tiempo es estudiado por la meteorología y se manifiesta en la capa más baja de la atmósfera. En la capa donde estamos ahorita, que es la capa más baja de la atmósfera, la llamaremos troposfera. Y es aquí, ¿no? Donde hay cambios en la condición del aire. ¿Sí? En la parte superior de la atmósfera no cambia sus condiciones. La atmósfera es dinámica, cambiante en la parte baja. El clima, ¿qué es el clima? Si el tiempo es lo que se pronostica día tras día, ¿qué es el clima? El clima ya es cómo normalmente se comporta la atmósfera en un lugar. Dice, es el promedio del tiempo meteorológico, ¿sí? El clima ya es cómo la atmósfera se va a ir comportando, ¿sí? En un lugar durante un largo tiempo. Por ejemplo, los que vivimos en Lima, los que son de Lima, ¿sí? Ya saben que, ¿no? En Lima llega diciembre. ¿Qué está pensando el limeño? El limeño, ¿qué está pensando ya cuando llega diciembre, ¿no? Enero, verano, ¿sí o no? ¿Qué está pensando el limeño? Sol, playita, arena, chicas en bikini. Pero el que vive en la ciudad del Cusco, el que vive en la ciudad del Cusco no está pensando en sol, playa, bikini, no, no. ¿Sí? El que vive en el Cusco, cuando llega enero, febrero, ya qué bien, lluvias, porque el clima es distinto el de Cusco que el de Lima, ¿sí o no? Entonces, el clima es cómo se comporta la atmósfera ya durante el año en un lugar, ¿sí? En la selva, por ejemplo, como decía, ¿no? En la selva ya sabemos que lluvias van a ser de manera muy recurrente, ¿sí?
y llueve más en diciembre, enero, febrero en la selva, ¿no? Pero las lluvias son son recurrentes durante el año. Aquí en mi cerro en verano hace frío y llueve. En tu cerro está muy alto, seguro, se decía. Sí. Ahora, ¿cómo se establece el clima de un lugar? Para poder determinar el clima de un lugar, hay que estudiar el tiempo, la condición del aire, durante un periodo de 30 años. ¿Sí? Durante 30 años hay que estudiar el tiempo. ¿Sí? El tiempo hay que estudiarlo durante 30 años. Y luego de haber sabido ya cómo es la atmósfera en ese lugar durante 30 años, ya puedes determinar el clima de un lugar. Porque ya obtienes un parámetro, ¿no? Cómo se comporta la atmósfera en ese lugar. ¿Sí? Así que para establecer el clima del lugar hay que estudiar el tiempo durante 30 años. Es de larga duración, el clima no cambia de la noche a la mañana, ¿sí? El clima no va a cambiar, ¿no? O sea, la selva no va a pasar de clima lluvioso tropical a un clima frío. Puede darse, pero no de la noche a la mañana, ¿no? No es pronosticable, el clima no se pronostica porque ya es algo establecido, ¿no? El clima de la selva es tropical. No voy a pronosticar el clima de la selva porque ya sé que es tropical, con temperaturas altas durante el año, con lluvias, con alta humedad. Es estudiado por la climatología y también se manifiesta en la troposfera, ¿no? También se manifiesta en la troposfera. Muy bien. Y ahí podemos ver, ¿no? Mira, ve, el clima de la ciudad de Chosica, por su altura, por la altura que tiene Chosica, es un clima templado cálido, pero la ciudad de Puno es otro clima, un templado frío, también por su mayor altitud, ¿sí? Las diferentes altitudes que tiene nuestro país ha generado que en el territorio peruano haya distintos climas, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, dice por aquí, el clima se compone de, el clima es el promedio del tiempo, ¿sí? El clima es el promedio del tiempo. El tiempo, luego de haber sido estudiado durante mucho tiempo, podemos así establecer el clima. Pero, ¿qué se estudia? Es la condición del aire, pero esa condición es todos estos elementos, ¿sí? Profe, luego voy a pasar las PPTs, las diapositivas. Sí, 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 no te preocupes. Terminada la clase nomás, yo les mando las PPT a la tutora. Ya la tutora se encarga de a ustedes hacerles llegar. Sí, en eso no se preocupen, ¿ah? Pueden ir tomándole pantallazo, como está haciendo su compañero, que también es, ¿no? Válido. O si desean, ya luego les hago llegar el PDF. También ahí van a tener, ¿no? El material, ¿ya? No hay problema en eso. Muy bien, entonces, el clima se establece estudiando el tiempo y el tiempo se conoce o se pronostica estudiando ciertos elementos, ¿no? En las estaciones meteorológicas, con ciertos instrumentos que tiene el meteorólogo, ¿sí? Va a medir, ¿no? Los elementos que conforman la condición del aire. ¿Cuáles son esos elementos? La temperatura, la precipitación, la humedad, la nubosidad, la presión atmosférica y los vientos. Esos son elementos del clima. Se estudian estos elementos con ciertos instrumentos y así puede ir pronosticando el tiempo de un lugar y con el pasar de los años determinar el clima de un lugar. Ahora, estos elementos no se comportan de manera uniforme en toda la Tierra, ¿sí o no? ¿Sí? La temperatura no es la misma en todo el planeta, ¿o no? Las precipitaciones no son las mismas en todo el planeta. Hay lugares más lluviosos, otros menos lluviosos. Hay lugares donde llueve de manera sólida, nieve, en otros lugares llueve de manera líquida, selva. Entonces, las precipitaciones son las mismas, la humedad tampoco es la misma, y eso se debe a ciertos factores, lo que llamaremos como factores climáticos. Esos factores determinan, ¿no?, que los elementos se comporten de una u otra manera. ¿Cuáles son esos factores? La latitud, la altitud, la oceanidad, la continentalidad, las corrientes marinas, la vegetación, los relieves y así, entre otros factores. Aquí aparecen algunos, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a conocer a más detalle un poquito de cada elemento, ¿sí? Empezando por la temperatura, que es un elemento muy importante, ¿sí? La temperatura. ¿Qué vendría a ser la temperatura? Es el grado de calor presente en el aire. Ese grado de calor o frío. Bueno, en realidad el frío no existe, ¿no? ¿Sí? El frío no existe. El frío no existe como tal.
¿sí? Es, el frío es la ausencia de calor, ¿sí? Claro, exacto, ¿sí? Si tu tóxico era frío o fría contigo, no era fría, era carente de calor, ¿sí? Correcto. Entonces, este, la temperatura vendría a ser entonces el grado de calor que hay, ¿no? En el aire, ¿sí? El grado de energía calorífica, ¿no? Presencia de energía calorífica presente en el aire. ¿Con qué instrumento medimos la temperatura? Termómetro, perdón, termómetro. Se expresa en grados centígrados. Bueno, ese sistema que utilizamos nosotros. Y es el elemento principal, ¿no? Para poder determinar el clima de un lugar hay que estudiar como elemento básico la temperatura, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la temperatura obviamente no va a ser la misma en todo el planeta, ¿no? La temperatura varía con la latitud, por ejemplo. Profe, ¿qué era latitud? Si por ahí no recuerdas, la latitud es la distancia que hay de un lugar respecto a quién, a la línea ecuatorial, ¿sí o no? Si yo estoy en algún lugar por donde pasa el Ecuador, mi latitud es 0 grados y la mayor latitud está en los polos, que es 90 grados. Y obviamente la temperatura no va a ser la misma en todas las latitudes. En baja latitud, que es el Ecuador, hay más temperatura. En lugares de mayores latitudes, como los polos, la temperatura es mucho menor, fría. ¿Sí? Entonces, la temperatura varía con la latitud. Pero no solamente con la latitud, sino también varía con la altitud. A medida que uno va subiendo a mayores altitudes, ¿no? Recuerda que la altitud es tu distancia vertical respecto al nivel del mar, ¿no? Es tu distancia al nivel del mar. Se expresa en metros sobre el nivel del mar. Y uno cuando va ascendiendo, ¿qué pasa con la temperatura? Va a disminuir, ¿sí o no? Si me voy a la cima de una montaña, la temperatura es menor. Y se ha establecido que por cada 1000 metros que uno suba, la temperatura va a bajar 6 grados, ¿sí? Por cada 1000 metros que uno sube, la temperatura baja 6 grados. ¿A eso cómo lo llamas? Gradiente térmica, ¿sí? Se le llama gradiente térmica, ¿sí? Yo me voy a una ciudad que está a 1000 metros sobre mí, la temperatura bajará 6 grados. Gradiente térmica, gradiente vertical, también se lo quieres llamar, ¿sí? Pero a veces, por ciertas condiciones, ocurre lo que llamaremos la inversión térmica, ¿sí? Por ejemplo, cuando estabas en el colegio, o algunos de repente están aún en el colegio, cuando estás en colegio, ¿a dónde te llevan de paseo? O bueno, al menos los que son de Lima. Hay varios que están fuera de Lima, pero los que están en Lima, ¿a dónde te llevan de paseo cuando estás en Lima? Al Parque La Leyenda. Al Callao, no te llevan al Callao, y en paseo escolar no te llevan al Callao. Oye. Chosica, Cieneguía, ¿sí o no? Claro, Chosica, Cieneguía, Huachipa, universidades. Al mercado, ah, ya, pues oye, estás bromeando. Ya, te llevan a Chosica o a Cieneguía o a Huachipa, ¿por qué? Porque ahí hace calorcito, ¿sí o no? Hay clubes, ¿sí o no? Siempre te llevan a Chosica de repente. A mí en colegio me llevan a Chosica. Al mismo club, todos los paseos eran al mismo club, misma piscina, con su chicoteca ahí, entrada 5 soles, cuidando al auxiliar la puerta, ¿sí? Cine guía también, ¿no? Pero eso ya para la gente pudiente. Yo era de colegio estatal, 5033, nos llevaban a Chosica, ¿sí? Entonces, pero, profe, Chosica está a más altura que Lima. Cieneguía está a más altura que Lima. ¿Por qué hace calor en Chosica y en Cieneguía si está a más altura? Si usted me está diciendo que con la altura la temperatura baja. Bueno, en Chosica, en Cieneguía se da pues no una inversión térmica. ¿Cómo es eso? Dice, es una característica que toma la atmósfera cuando la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos en altura, como es lo normal, la temperatura va a subir, ¿no?
Esto en el Perú está relacionado con la presencia de las nubes estrato, que son las nubes que tenemos en nuestro cielo limeño y en toda la costa centro-sur del país durante los meses de mayo hasta noviembre, más o menos. Hoy justo estaba viendo el cielo y ya está haciendo más o menos friecito acá en Lima, ¿sí o no? Los que están en Lima, ya por la tardecita está como que está haciendo ya friecito. Ya en el cielo vi ¿no? ciertas formaciones de estas nubes, nubes estrato, ¿sí? Entonces, estas nubes estrato son unas nubes que se forman mucho de mayo a noviembre en la capital y en toda la costa centro-sur. Entonces, ¿qué hacen estas nubes estrato? Estas nubes estrato van a actuar como una barrera, impidiendo el paso de los rayos del sol, sobre todo en invierno, ¿no? Lima la gris le dicen, ¿no? En invierno. No llega a pasar mucha radiación solar. Entonces se ve una Lima gris, ¿correcto? Retomemos. A ver, entonces, le estaba comentando, ¿no? Le estaba comentando que, esto de la inversión térmica, pues, ¿no? Vendría a ser entonces ese aumento de la temperatura con la altitud en nuestra zona que está por encima de las nubes estrato. Ahora, solamente esto ocurre hasta Chosica, Cieneguía. Ya vas a más altura de Chosica, Cieneguía, y ahí sí la temperatura va a comenzar a disminuir como es lo normal, ¿sí? Pero es importante que sepas de esta inversión térmica, ¿ya? Entonces, la inversión térmica es ese aumento de la temperatura con la altura en ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurre en la costa centro-sur, ¿no? Por las nubes de estrato, ¿ya? Luego tenemos la humedad. ¿Qué vendría a ser la humedad, jóvenes? La humedad vendría a ser la presencia de vapor de agua en el aire, ¿sí? Esa humedad se mide con el higrómetro, que es el que aparece aquí en la imagen, ¿sí? Es el instrumento que hoy se utiliza más para medir la humedad y también antiguamente se utilizaba el psicrómetro. Existen dos formas de humedad, la humedad absoluta y la humedad relativa, ¿sí? La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua por metro cúbico de aire, ¿sí? O sea, en un metro cúbico de aire, ¿cuántos gramos de vapor de agua hay? ¿Sí? Se expresa en gramos por metro cúbico, ¿sí?
Ahora, en cambio, la humedad relativa se expresa en porcentaje, ¿sí? Y te indica cuánto le falta al aire para que se sature de vapor de agua en un metro cúbico. Por ejemplo, si me dice la humedad 95%, ¿qué quiere decir eso? Que a cada metro cúbico de aire, ¿cuánto le falta a ese aire para que se sature de vapor de agua? Solo un 5%. O sea, prácticamente a una humedad de 95% quiere decir que prácticamente casi está respirando vapor de agua, ¿no? Porque por cada metro cúbico de aire, ¿sí? Hay bastante vapor de agua. Está un 5% del metro cúbico de ya no poder contener más vapor de agua, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de una humedad de 10%, quiere decir que no, aún le falta bastante a cada metro cúbico de aire para que se sature de vapor de agua, ¿sí? Muy bien. La humedad varía con la latitud, igual que la temperatura, ¿no? A más latitud, en zona de los polos, a más latitud, la humedad es menor porque hay menos temperatura. Al haber menos temperatura, menos evaporación de agua. Con la altitud también, ¿no? Te vas a la altura, menos humedad, porque como hay menos temperatura, menos evaporación de agua. Cuando decía la altura, de repente, ¿no? Si alguien está en la altura o ha ido a la altura, me confirmará, ¿no? Se te reseca la piel, se te rajan los labios, te sale tu chaposidad ahí en los cachetes si estás en zona muy alta. ¿Y eso es por qué? Porque tú estás acostumbrado a aire húmedo, correcto. Tu mano se arruga, porque el aire es muy seco, hasta se negrea, ¿no? Tu mano. El frío más el aire tan seco. Entonces, claro, uno que es de la costa o uno que es de la selva, como es menor altura, está acostumbrado a presencia de humedad en el aire. Pero si vas a la sierra, hay menos humedad, pues no, y no está acostumbrado. Entonces, estás ahí con tu cacao pasándote por el labio para que no se te reseque el labio, ¿no? Sí, muy bien. Luego tenemos la nubosidad. ¿Qué es la nubosidad? Conjunto de nubes, ¿sí? Conjunto de nubes. ¿Y qué son las nubes? Son gotitas de agua, ¿no? Son gotitas de agua muy diminutas. ¿Las nubes son gotas de agua? Sí, las nubes son gotitas de agua, muchachos. No vayas a pensar que las nubes son vapor. No, no. Vapor es humedad. Las nubes son gotitas de agua líquida, producto de la condensación del vapor de agua. El vapor de agua sube hasta cierta altura y por el frío que hace en la altura, se condensa, se vuelve gotita de agua líquida, pero tan chiquitita que la gravedad no logra atraer. Así que se mantiene suspendida y se va agrupando, 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 formando las nubes que ves en la imagen. El instrumento para medir la nubosidad es el nefoscopio. Ese instrumento me permite saber la dirección de la nube. ¿Sí? Me permite saber la dirección de la nube. Y bueno, ahí tenemos los diferentes tipos de nubes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las nubes estrato, ¿sí? Las nubes cúmulo. La niebla, la neblina son formas de nubes, pues, ¿no? A ras del suelo, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre niebla y neblina? ¿O crees que es lo mismo? No es lo mismo, correcto, Dafne. No es lo mismo niebla que neblina. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son nubes a ras del suelo. Son nubes que están sobre el suelo prácticamente. Pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Alguien por ahí? Uno cuando va en la carretera manejando dice zona de nieblas. Cuidado, zona de neblina. Lo que sucede es que una es más densa que la otra. La niebla es más densa. Correcto, Daniel. La niebla es más densa. Una es más molesta. Bueno, por lo que es más densa, sí. Más intensa, por eso más molestosa. Sí, la niebla es más densa. La niebla es tan densa que no te deja ver más allá de 1 kilómetro de distancia, porque es más densa, más cargada. En cambio, la neblina es menos densa, por ende, te da más visibilidad, te permite ver más allá de 1 kilómetro de distancia. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa es la diferencia entre niebla y neblina. Resulta más peligroso, obviamente, en una carretera, la niebla, pues, ¿no? ¿Sí? Las nubes de estratos son las que tenemos en nuestro cielo limeño, en toda la costa centro-sur, de mayo a diciembre, las nubes cúmulo.
Vamos a especificar de algunas nubes. Acá tienes las nubes de forma general, pero por acá tenemos, mira, ve, las nubes estrato, las que tenemos en nuestra capital, sobre todo en invierno, ¿no? Se forma una gran capa de nubes estrato. Delgadas, horizontales, lisas de color gris. Son nubes bajas, las más bajas se le considera, dejando de lado la niebla y la neblina, son las nubes más bajas, entre 300 a 1000 metros sobre el nivel del mar, presentes desde el Lambayeque hasta Tacna, ¿no? La costa centro-sur, y no provocan lluvias, pero sí generan garúas o lloviznas en los meses de invierno. Las nimbo, estas se forman, por ejemplo, en la costa norte. Estas nimbo provocan lluvias, estas nubes de color. ¿Te acordarás el año pasado cuando ocurrió el ciclón Yaku? ¿Sí? Con el ciclón Yaku hubo lluvias, ¿no? Un viento que se acercó a nuestro mar y hubo lluvias durante 2 días, 3 días. El cielo se llenó de estas nubes nimbo, ¿sí? No dejan pasar la luz del sol, ¿sí? Y provocan lluvias fuertes. Si se forman a gran altura, pueden provocar nieve o granizo. Muy comunes en Tumbes y Piura en la época de verano, provocando las lluvias allá de verano en la costa norte. También tenemos las nubes cúmulo. Esta la ves en la sierra, por ejemplo, en invierno. En invierno. En invierno tú vas a la sierra cielo azul y vas a ver algunas nubes blancas por ahí de repente solitas, en forma de algodón de azúcar. Esas son las nubes cúmulo. Blanquitas, algunas aisladas, ¿sí? Buen tiempo, no provocan lluvias. Súper bonitas, dice Malu. Correcto. Comunes en el Cierro de la Sierra en los meses de invierno. En la sierra, ¿no? En invierno, cielo azul hermoso y con esas nubes blancas. Luego tenemos las cúmulos nimbo. Estas cúmulos nimbo son unas nubes muy alargadas verticalmente, anchitas en la parte superior, delgaditas en la parte media y también anchas en la parte inferior. Estas nubes cúmulos nimbo me hacen recordar a una vecina que tengo. Ahí está. Son así, 90, 60, 90. Así es. Ahí está. ¿Sí? Anchas en la parte superior e inferior y delgaditas aquí en la parte baja, en la parte media. Una cinturita tiene. Ahí está, correcto. Esos son las cúmulos nimbo. Se pueden formar en la sierra y selva en temporada de lluvia. ¿Sí? Tienen forma de yunque, alcanzan hasta los 12 kilómetros de altura y generan mal tiempo, generan lluvias fuertes, con descargas eléctricas, rayos, truenos, relámpagos, chubascos, que son vientos fuertes con lluvias muy intensas, aguaceros. Uy, malas condiciones, estas cúmulos nimbo. Hay una película muy conocida llamada Up, Pequeño Explorador, que trata de un niñito, ¿no? Boy Scout con un viejito. Y en una escena de la película, el niño entra a una nube cumulonimbo, ¿sí? Ahí está, justo, ¿no? Se acordó con la película. Correcto, una cumulonimbo. Exacto, así es. Muy bien. A ver, sigamos con el tiempo, muchachos. Bueno, las precipitaciones. PP, no vas a pensar que, porfe, PP, peso pluma. No, 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 no. PP significa precipitaciones, ¿sí? ¿Qué son las precipitaciones? La caída, ¿no? De el agua, ¿sí? Y dice cielo. A ver, cielo, bien que escuchas tu peso pluma, tu Bad Bunny. Muy bien. Las precipitaciones vendrían a ser esa caída, ¿no? De las gotas de agua. Se mide con el pluviómetro, que es el instrumento que vemos aquí. Se expresa en milímetros o litros por metro cuadrado. Y puede ser líquidas o sólidas, ¿no? Líquidas la lluvia, la garúa, o sólidas la nieve, el granizo, ¿no? Sí.
Puro Taylor Swift. Bueno, no conozco quién es. A mí háblame de Chechito, de Grupo 5. Muy bien. Ahora, existen también una clasificación de las precipitaciones según su origen. Según el estado, puede ser sólida, líquida, ¿no? Las precipitaciones puede ser, ¿sí? Sólida y líquida, ¿no? Según su estado, ¿no? Sólida y líquida. Pero según su origen puede ser, mira, ve, de estas cuatro formas. Uy, ¿qué pasó? Puede ser frontales, vamos a volver ya. Puede ser frontales, convectivas, orográficas y advectivas. ¿Cómo es la frontal? La frontal no ocurre acá en el país, muchachos. No ocurre aquí en el país las frontales. Pero es cuando chocan dos masas de aire de diferentes temperaturas. Aire frío con aire cálido chocan. El aire cálido, como es más ligerito, sube. Al subir se condensa, se forman nubes y lluvias. ¿Sí? Eso es una frontal. Chocan dos masas de nubes de diferentes temperaturas. El aire cálido va a subir más, se va a condensar y precipitar. Las convectivas son las que ocurren, por ejemplo, en Tumbes y Piura en verano o en la selva baja. ¿Qué ocurre? El aire en contacto con una superficie muy caliente, mira, ve el sol cómo calienta el aire. Ese aire, al calentarse, sube. Al subir, se condensa. Al condensarse, precipita. ¿No? El ciclo del agua, ¿sí o no? Esas son precipitaciones convectivas. Aire muy caliente hace que mucha agua se evapore, ¿sí? Por los rayos del sol, el aire se calienta tanto, se evapora mucha agua, se condensa ese vapor de agua y luego precipita. Convectivas. Cuando hay fenómeno del Niño, también se generan en la costa central, aquí en Lima, ¿no? Orográficas, lo que son las lluvias que ocurren en la sierra y en la selva alta. Aire cálido húmedo que se genera en la selva. Hay mucho aire cálido y húmedo que se genera en la selva, muchachos, y que debería llegar a la costa. Aquí en la costa debería llover porque hay aire cálido y húmedo que viene de la selva o que debería llegar de la selva. Pero ¿quién actúa como una barrera impidiendo que ese aire cálido y húmedo de la selva llegue a la costa? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes actúa como una barrera, impidiendo que el aire cálido y húmedo de la selva llegue a la costa. Entonces todo ese aire cálido y húmedo se concentra en la selva alta y en la sierra y provoca lluvias en la sierra y selva alta. Lo que llega a la costa solamente es un aire seco, ¿sí? Eso es lo que ocurre en nuestra sierra y selva alta, lluvias orográficas. Y las advectivas son las precipitaciones que tenemos aquí en Lima, en la costa centro-sur. Aquí Garúa, acá llovizna, ¿sí? Y eso es por precipitaciones advectivas. ¿Qué quiere decir eso? Ya es por una superficie muy fría. Nuestro mar es tan frío en invierno, nuestro mar es tan frío en invierno, que el vapor de agua que hay sobre el mar se condensa a poca altura. No es necesario llegar a grandes alturas. Se condensa a poca altura formando las nubes estrato. Y esas nubes estrato se cargan tanto en invierno que provocan ligeras precipitaciones que llamaremos garúas o lloviznas. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre aquí en la capital en los meses de invierno son garúas, pero de tipo advectivas. Son precipitaciones advectivas por un aire muy frío, por una superficie muy fría. Lo contrario a las convectivas, ¿no? Que es por una superficie muy caliente, por un aire muy caliente. ¿Ah? Y bueno, ya para ir cerrando, la presión del aire, la presión atmosférica, es el peso que ejerce el aire, ¿no? Tú estás acostumbrado a un cierto peso del aire. Esa es la presión atmosférica. Se mide con el barómetro, se expresa en milibares, ¿sí? La presión del aire a nivel del mar es de 760 milímetros por mercurio o se dice 1013 milibares. Mira, ve, en zonas bajas, como la costa, la presión del aire es mayor. Ojo, en la costa, en zonas bajas, la presión del aire es mayor porque mira toda la columna que tienes que soportar, toda la columna que hay que soportar. En cambio, en la altura hay menos presión, ¿sí? Hay menos presión. En la altura hay menos presión porque la columna de aire se hace menor. Así que la presión, debe decir aquí presión, dice humedad. La presión varía con la altitud, ¿sí? La presión varía con la altitud. Ahí está. A más altitud, no te olvides esto, ¿ah? A más altitud, menos temperatura, menos humedad, menos presión.
con la latitud. A más latitud en los polos, a más latitud, menos temperatura, menos humedad y menos precipitaciones. No te olvides, ¿ah? A más latitud, menos temperatura, menos humedad, menos precipitaciones. Aquí en el Ecuador, cero latitud, más temperatura, más humedad y más precipitaciones. Y bueno, eso es ya lo que hemos mencionado, ¿no? Es entre tiempo y el clima, y está. Y los elementos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchachos, con esto podríamos dar finalizado a la clase. Me ha ganado el tiempo, jóvenes, por los percances que han habido. Voy a chequear mi internet. ¿Sí? Choristar me ha fallado el día de hoy. Bueno, al menos con ustedes. ¿Sí? Yo les voy a enviar, solamente denme tiempo para dictarles las claves. ¿Sí? Rapidito, ¿se les puede dictar las claves? ¿Sí? Se le puede dictar las claves, ¿no? A ver, rapidito, nomás, no. Solamente le dicto las claves. Anota, anota, anota ahí ya. Sí, anota, anota la clave. Sí, anota, anota, anota ahí. Apunta, apunta, apunta ahí. La uno, Dina. Uno, Dina. Dos, Dina. Dos, Dina. Tres, Elena. Tres, Elena. Cuatro, B de blanquiazul. Cuatro, B de blanquiazul. Cinco, la C de Comando Sur. Cinco, la C de Comando Sur. Seis, la E de Elena. Seis, la E de Elena. Siete, la de no, la 7 sería la B de blanquiazul, 7 la B de blanquiazul, 8 la C de Comando Sur, 8 la C de Comando Sur, 9 la C de Comando Sur, 9 la C de Comando Sur, 10 Dina, 10 Dina, 11 Elena, 11 Elena, 12 la B de blanquiazul, la 13 la C de Comando Sur y la 14 B de blanquiazul. ¿Sí? Listo, muy bien ahí, muchachos, anotando las claves. Nos vemos, me despido, no me queda más tiempo. Cuídense, protéjanse. Sí, y bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos. Chau, 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 chau.